Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, a una enseñanza más bíblica, a una enseñanza más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra eterna de Dios, que es el testamento que dejó la humanidad para que nosotros ahí encontráramos los estatutos de Dios para poder recibir una herencia con Él. La herencia que Dios dejó a la humanidad a través de la vida de su Hijo Jesucristo, tanto su vida como su muerte, como su resurrección y su poderío como Dios eterno allá a la diestra del Padre. Entonces, para conocer bien este testamento y para entender bien esta herencia, necesitamos también conocer a Dios primero. Porque si no, cualquier religión cristiana que tenga sus propias teologías e interpretaciones de la Biblia, nos van a enseñar lo que ellos adoctrinan en cada religión. Y aunque hay muchas iglesias que sí son de Cristo y que todos compartimos las mismas doctrinas esenciales de la fe de Cristo y en Cristo, también hay muchas otras que, inclusive la mayor de las religiones cristianas, que están en un grave error. Y por eso es importante que cada uno de nosotros entienda que la salvación es personal y particular, no es general, grupal ni familiar, es personal, y que todos daremos cuentas al Dios que nos creó. Un día al morir, nuestro espíritu, nuestra alma irá delante de Él a recibir el juicio para ver si salimos aprobados o no. Y la Biblia nos enseña que los únicos que pueden salir aprobados en ese juicio son a los que tienen a Jesucristo, los que caminaron en Jesucristo, los que permanecieron en Jesucristo y los que le sirvieron a Dios Padre y a Jesucristo, andando firmes en el Espíritu Santo desde que nacieron de nuevo en Cristo hasta el día que partieron de esta tierra. Esos son los únicos, los que lleven y vivan en santidad conforme al Evangelio de Cristo en la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros investiguemos si vamos a tener herencia con Dios o vamos a ir, o quienes se van a ir por la eternidad al lago de fuego a quemarse, gritar un tormento toda la eternidad por querer andar en pecado, en libertinaje moral y por despreciar ese sacrificio en la cruz de Cristo. Para Dios, todos los que desprecian a su Hijo Jesucristo, en la medida de que tenemos que ser fieles y coherentes si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser cristianos, si decimos amar a Dios, si decimos creer en Dios, si decimos que tenemos a Cristo, tenemos que ser coherentes con ese mensaje, con eso que ratificamos y que aseguramos ser. Pero por eso la Biblia es el manual de vida, es la verdad absoluta de Dios para nosotros, para que nadie nos engañe. Ninguna iglesia salva, ninguna. El único que salva es Dios, y luego ya que nos salva Dios, nos pone en una iglesia. Pero las iglesias no salvan. Y no importa que venga del primer siglo, no salvan. Lamentablemente está engañada la humanidad y la religión ha hecho y les ha hecho creer por siglos que nada más ellos salvan, que ellos son los únicos que portan la verdad, que nada más ellos la tienen, que solo los que estén en esa iglesia se pueden salvar. Así dicen todas las iglesias equivocadas. Y no es así. La misma Biblia nos enseña que no es así. Que hay varias iglesias de Cristo con una jerarquía y gobierno particular cada una de ellas. Aunque el gobierno general y sobrenatural es Dios en todas ellas. Pero para creer las doctrinas de Dios tenemos que tener a Dios. Si no, no podemos creerlas. Nos vamos a creer las doctrinas de los hombres que nos expliquen, que nos enseñen conforme ellos entienden la Biblia o conforme ellos manipulan la Biblia. Por eso los mormones dicen que ellos son los únicos, por eso los testigos de Jehová dicen que ellos son los únicos y por eso dicen los católicos que ellos son los únicos. Mas sin embargo, los evangélicos, los que son evangélicos, que son bautistas, pentecostales, metodistas, los que sí son del Espíritu Santo,
sabemos que tenemos hermanos en todo el mundo que no están bajo nuestra misma organización religiosa, ni nuestra misma denominación, pero sí tienen al Espíritu de Dios, sí tienen a Jesucristo y sí tienen las doctrinas esenciales de la fe que todos compartimos por igual. Aunque no estemos de acuerdo en cómo el hombre hizo las jerarquías aquí abajo en el liderazgo de la iglesia, o cómo ya el hombre dictaminó las, por ejemplo, doctrinas secundarias que no son conforme a la salvación, pero sí son para estudios teológicos o comprensiones apocalípticas de lo que revela la palabra, y ahí en ciertos temas puede haber diferencias. Ahora, en el gobierno de una particular de una iglesia puede haber esos estatutos particulares de hombres entre unos y otros diferentes. Pero las doctrinas esenciales de la salvación, de la fe en Jesucristo son iguales. El testimonio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es el mismo. Sabemos que somos de Cristo. Pero para poder entender esto tenemos que tener a Dios primero. Si no, es como hombres tratando de meditar, reflexionar y comprender lo que naturalmente no se puede comprender en la plenitud de la verdad que necesitamos recibir para poder creerlo. El día de hoy tocaremos un tema. Hice esta introducción porque es bien importante exponernos a la verdad y no tener prejuicios, es decir, ya filosofías aferradas cristianas, y no nos movemos de ahí porque ya me la enseñaron así en mi iglesia, y con eso el día que muera correr un riesgo de condenación eterna porque sé que no dejo de pecar a pesar que creo en mi iglesia, no dejo de pecar a pesar que amo a Dios. Entonces todo eso es porque no tengo a Dios. Y como no conozco la Biblia, pues le creo lo que la iglesia dice y lo que es la más grande, la más popular. Y no es así. Eso pasó con los fariseos, no es así. Por eso Cristo dice que es muy pequeño su rebaño y muy pequeño el camino por donde va su rebaño. No cualquiera. Ahora bien, hoy vamos a ver el tema, ¿por qué Dios aborrece? ¿Por qué Dios prohíbe? ¿Por qué Dios le molestan las imágenes que lo representan a Él? Que representan fe hacia Él. ¿Por qué Dios no quiere imágenes que representen ninguna cosa relacionada con Él? Ni con su Hijo, ni con su Espíritu, ni con sus ángeles, ni con sus siervos. ¿Por qué no quiere imágenes? ¿Por qué no quiere imágenes? Porque Él es muy sencillo, la respuesta. Y está en la Biblia, pero hoy vamos a ver este tema, pero te lo voy a dar como introducción. Porque Él es espíritu. O sea, Él no es carne. Tenemos que meditar en esto y entenderlo. Él no es carne. Él no es humano. Él no piensa como nosotros. Él no entiende como nosotros. Él es la sabiduría misma, inescrutable, inalcanzable, incomprensible para nuestras mentes finitas. No. Él es espíritu y es Espíritu Santo. O sea, Él es un ser perfecto, donde no conoce nada de oscuridad, ni tiene nada de oscuridad. No es que no conozca, sino en Él no existe nada de oscuridad. Es pura luz, es pura verdad. Él es amor, Él es santidad, Él es justicia, y tiene todos los atributos de que solo le pertenecen a Él: paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Él es perfecto, perfecto. Y entonces para nosotros no sabemos qué es eso. Aunque podamos escucharlo, meditarlo y estudiarlo, como no podemos llegar a ese nivel de perfección, no lo podremos entender hasta esa magnitud y profundidad que eso es, que esa verdad de Dios. Ahora bien, si yo parto desde que pues estoy muy limitado, debería ser humilde y someterme a Él para que Él me enseñe la verdad. Dios mismo, así lo dice su Biblia, que Él nos la enseña. Si nos humillamos ante Él y no pecamos de soberbios, pensando que mi iglesia es la que tiene la verdad y la que salva, pensando que yo soy el teólogo más grande que he estudiado toda la teología 50 años. No. Por eso dice su palabra que el sabio hágase ignorante, porque no sabe todas las cosas como debiera de saberlas. Y dice que por más que estemos llenos del Espíritu, los seres humanos, como estamos en carne,
En parte profetizamos y en parte conocemos. O sea, conocemos cosas limitadas, no completas, no todo. Para que nos sometamos a Él, para que dependamos de Él y para que Él nos guíe y Él nos revele y Él nos diga qué hacer o qué no hacer. No nosotros, teniendo esa soberbia de creer que ya lo sabemos todo o que ya sabemos lo suficiente, nunca lo será así. Mientras estemos de este lado de la eternidad, nunca será así. Entonces tenemos que entender por qué Dios aborrece a las personas que ponen una imagen de Jesucristo, que ponen una imagen de un ángel, que ponen una imagen de Él, del Dios Padre o de Jehová, o de quien se lo pudieran imaginar, y lo ponen en estatua, lo ponen ya sea de madera, ya sea de bronce, ya sea de hierro, ya sea de yeso, ya sea de lo que sea. Ponen una imagen, ya sea fotografía, ponen una imagen y ante esa imagen buscan al Dios del cielo. Eso lo aborrece, eso hasta maldice Dios a los que lo hacen. Dios manda maldición a los que hacen eso, porque estamos ofendiendo la naturaleza de Dios. Él es espíritu, Él no es metal, Él no quiere imágenes, no. Él quiere que nosotros, y lo logró Cristo, seamos el templo de Él. O sea, Él es espíritu y viene y nos toca nuestro espíritu, nos bendice en nuestro espíritu, nos da paz, nos da amor, nos da entendimiento. Su espíritu viene y nos abraza a nuestro espíritu. Aunque nuestra carne lo puede sentir, es espiritualmente nuestra relación con Él. Por eso no quiere nada, o sea, a pesar de que estamos todavía en este cuerpo, quiere que entendamos que somos el templo. El templo no es 4 paredes con un altar ahí, ese no es el templo. Aunque es el templo congregacional, no es el templo donde habita Dios. Ahí nada más va cuando nosotros nos reunimos en su nombre para darle gloria y alabanza. Ahí va Él. Lo ha prometido en su palabra y nos bendice a través de ese servicio. Pero Él no habita ahí. Nosotros nos vamos, Él no está ahí. Él está siempre en sus hijos que están en Cristo Jesús en espíritu y en verdad. No los que dicen estar. Los cristianos carnales no está Dios ahí. Los cristianos en pecado no está Dios ahí. Aunque ellos digan que sí, sus iglesias se los aseguren por sus sacramentos. Ningún sacramento mete a Dios. Es un arrepentimiento y fe después de haber escuchado la palabra de Dios. Que el Espíritu nos la coloca en nosotros. Él es quien nos convence de nuestro pecado para arrepentirnos. No la iglesia, no los siervos, es Dios. Si no sucede ese milagro, si no interviene Dios de esa manera, no hay milagro de redención. Es mentira de las iglesias que cobran dinero. Es mentira de las iglesias que ellos tienen la verdad, aunque hablen bien bonito de la Biblia. Es un engaño. Y la prueba es que tu vida no deja de pecar, que tu vida no deja de mentir, de pensar mal de los demás, de ver desnudez en la televisión, de gozarte con sexo ilícito. Todo eso es una firme evidencia, señal y diagnóstico que Dios no está contigo, ni Dios está en ti, ni no lo conoces, aunque sepas que Él existe, aunque tu iglesia diga que tú lo tienes. Por eso hay que ver estos estudios de la palabra de Dios para meditar en ellos, para poder arrepentirnos ante Dios, para que nos salven y no estar engañados con religiones cristianas mentirosas de siglos, aunque sean las más grandes de este mundo. Es mentira, porque tu vida es un reflejo de que es mentira. Si tú crees tanto en tu iglesia, si tú crees tanto en tu magisterio de la iglesia, si tú crees tanto en la historia de tu iglesia, si tú amas tanto los sacramentos de tu iglesia, si tú los practicas tanto y no dejas de mentir, y no dejas de engañar, y no dejas de ser desleal, y no dejas de tener envidia de otros, o sea, tu alma no está prosperando a la santidad y a la imagen de Cristo, es porque Cristo no está en ti, por más que te digan que sí, por más que tú grites que sí, y por más que defiendas y digas, yo lo tengo. No es así. Y si te predico así es por amor. Es por amor.
Porque yo veo cuánta gente está muriendo engañada. Familia mía engañada. O sea, familia secundaria, primos, tíos. Les hablas de Cristo y no se quieren convertir. No se quieren entregar. Entonces me da tristeza, me da dolor y me da preocupación y me da ocupación. Y a vecinos y amigos, todos quieren el deleite, el baile, el pecado, la pachanga y ser cristianos porque la iglesia se los permite, porque les prometen purgatorios y muchas cosas que no existen. Y se van al infierno cuando mueren y toda la gente cree que están descansando en el cielo. No es así. Y no lo digo yo, no soy yo el que está imponiendo una doctrina. Es la Biblia quien dice que no están en el cielo, no yo. Y es por eso tan importante la salvación de las almas. Cristo vino a morir en una cruz, dejar su trono de gloria, siendo el Dios en el cielo, hacerse hombre para morir por nosotros, como para que nosotros pensemos que podemos nada más recibirlo con un sacramento, ser parte de una membresía de una iglesia que dice la iglesia que te va a salvar porque es la única y la primera, y vivir con libertinaje moral toda la vida. Al cabo, al final me arrepiento. Es mentira. Al cabo Dios es bueno, es mentira ese tipo de creencias religiosas, de enseñanzas religiosas, de engaño, de siglos. Por eso tenemos que exponernos a estos temas. Y por eso tenemos que hablar la verdad como es, no maquillarla. Porque el que salva es Dios, no nosotros. El que usa la palabra de verdad es Dios, no nosotros, para salvar las almas. Entonces nosotros la hablamos por amor, porque el que nos juzga es Dios, porque el que nos aprueba o no para predicar su palabra es Dios, porque el que nos corrige es Dios y lo estamos haciendo por intereses equivocados al predicar. Y mi interés delante de Dios en oración es que ustedes escuchen a Dios, que ustedes busquen a Dios, que ustedes se arrepientan ante Dios, que se salven antes de partir de esta tierra. Y que todos le demos la gloria y la honra que merece Dios por haber muerto en esa cruz. Y no seamos cristianos simples, que creamos que nuestra religión nos va a salvar con sus sacramentos. Es un engaño terrible. Huye de eso ya. Encuentra a Dios ahorita que puede ser hallado. No lo vas a hallar en tu iglesia. Lo vas a hallar en tu espíritu. Si clamas y clamas, y Él se va a manifestar para que te puedas convertir a Él. Para que te puedas entregar a Él. Esa es la única manera. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar el estudio. Padre, en este día te damos gracias también porque nos regalas un día más de vida. Te damos gracias por tu palabra que es eterna, que permanece para siempre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es quien puede convencernos de tu palabra, revelarnos tu palabra. Nosotros como seres humanos, por más coeficiente intelectual que nos hayas regalado, por más cursos intensivos que vayamos a los seminarios, a las universidades de teología que hablen de la Biblia, nunca comprenderemos la verdad y mucho menos nunca la viviremos si tu Santo Espíritu no está con nosotros. Por eso te pido, Padre, en este día, envía tu Espíritu con este mensaje, con esta palabra, para que toque nuestros corazones, toque el corazón de aquellos que se expondrán a esta enseñanza, para que Él los convenza del error y para que Él les muestre la verdad y puedan ellos arrepentirse ante ti, Dios, aceptar el sacrificio de Cristo y servirte y amarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Padre, con la enseñanza. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Permíteme. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 4:1 para comprender por qué Dios no quiere imágenes de Él. No importa cuántos concilios haya habido en la historia de la iglesia, no importa cuántos papas, cuántos reyes y reinas hayan juntado en los concilios para imponer nuevos dogmas de fe y sacramentos, no se lo crean. Dios dijo bien claro, nada más mi palabra que yo hablaré y que con ella hablaré a mi pueblo, la dirán mis profetas y mis apóstoles, nada más. Dice Miqueas capítulo 7,
y dice Isaías, capítulo 7, Miqueas capítulo 4, nada más de Jerusalén saldrá la ley mía y mi palabra, nada más de judíos. Dice en Juan 4, nuestro Señor Jesucristo de la Samaritana, nada más los judíos traemos la salvación, nada más los judíos. No le crean a romanos, no le crean a italianos, no le crean a alemanes, no le crean a atenienses, no le crean a gentiles en los siglos posteriores que les van a imponer dogmas de fe. No lo crean. Pablo dijo que son de las doctrinas apostólicas que dijo Dios que nada más creyéramos a los apóstoles. Por eso Efesios 2:20 dice que solamente la doctrina y el fundamento de la verdad es los profetas y los apóstoles de Cristo, no apóstoles futuros, de Cristo. Los que anduvieron, por eso escogió a 12 y se le apareció a Pablo para que ellos escribieran las epístolas. Y lo dice en Juan 17, que solo ellos escribirían las epístolas. Que solamente con la palabra de ellos seríamos salvos creyendo en Él. Entonces ya no nuevos apóstoles, ya no nuevos dogmas, ya no nuevos sacramentos. Son inventos de la iglesia, son errores que prohibió Dios como los fariseos cometieron los de ellos. La iglesia sigue cometiendo errores, pero estos son errores trascendentales para la fe. No entran ellos al cielo ni dejan entrar al rebaño tampoco, enseñándoles mentiras, haciéndoles falsas esperanzas, y la gente perdida en el pecado pensando que creen en Dios, que tienen a Dios. Es un engaño y una terrible mentira que hay que escapar. Entonces vamos a ver por qué Dios prohíbe las imágenes. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Moisés hablando al pueblo. Oye Israel, estos estatutos que yo les voy a enseñar. Porque son para que los ejecutéis, no nomás que te los aprendas, que los pongas por obra. Son para que los viváis, para que vivas en esos estatutos. Para que puedas así entrar y poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, les está regalando. Estos estatutos es para que vivas en ellos, para que en esta tierra que te da Dios puedas vivir bajo estos estatutos y reglamentos. No tienes opción. Eres pueblo de Dios, eres hijo de Dios, eres cristiano, tienes que obedecer la palabra de Dios, no la palabra de la iglesia, no la palabra de los magisterios por los siglos, no las tradiciones orales, porque así empezó la iglesia transmitiendo cartas y predicaciones, pero eran las cartas de los apóstoles y eran las predicaciones de los apóstoles, no las de cualquier apóstol después, ni de cualquier papa después, no, de los apóstoles de Cristo se trata esto. Si no, cualquiera cambia la verdad, cualquiera inventa mentiras, cualquiera le agregue cosas. ¿Cómo sabes que no Satanás lo engañó y metió falsas doctrinas? Por eso Dios tuvo cuidado de escoger a sus profetas y a sus apóstoles. Jesucristo dio testimonio estando aquí que los profetas de Dios del Antiguo Testamento hablaban de Él, que los salmos, los proverbios, que todos los libros de los reyes, que todos los libros del Pentateuco, todo hablaba de Él. O sea, Jesucristo corroboró que todos los 47, que son 46 libros, del Antiguo Testamento, todos hablaban de Él y que eran de Él. Corroboró que eran de Dios. Y los del Nuevo Testamento lo corroboró en Juan 17, que por eso escogió a Pedro, a Juan, a Santiago, a Marcos, a Lucas, los escogió para que dejaran las epístolas del Nuevo Testamento como lo tenemos. No más, no menos. Y por eso lo corroboró con Miqueas y con Isaías, que solo de Jerusalén saldría la palabra de Dios para que nadie le agregue ni le quite. Ten cuidado, esto es de vida eterna y de salvación. Dice aquí en el verso 2, no van a añadir nada a la palabra que yo les mando. No podemos añadirle nada. Dice, ni tampoco le van a quitar a ella, no le van a disminuir nada a esta palabra, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo les ordeno. Moisés ordenando. Ahora fíjense en el verso 15, este mismo capítulo. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego en el monte Sinaí, para que no se corrompan haciendo para ustedes esculturas
imágenes de figura alguna, efigie de varón o efigie de hembra. Más claro no puede ser. Dice, el día que Jehová les habló desde el monte Sinaí, pueblo de Dios, no vieron imágenes de él, ni de hombre, ni de mujer, ni de nada. No hagan esculturas de Jehová, no hagan esculturas de Jesucristo, no hagan esculturas de nada que les va a ayudar a tener fe en Él o representarle a Él para postrarte ante ellas y pedirle en oración. Aunque sepas que Él está en el cielo, no hagas nada que te lo recuerde para postrarte, inclinarte y servirles. No lo hagas. Eso dice Dios, dice la Biblia, no lo hagas. Ahora, ¿por qué no quiere? Porque Él es espíritu y quiere que lo busquemos en el espíritu, no delante de una imagen. ¿Qué pasa con la imagen? Nos corrompemos. Cuando vemos la imagen nos hacemos muy santitos y religiosos. Y cuando no la vemos andamos diciendo malas palabras, engañando, mintiendo, como no lo estamos viendo. Pero no, nosotros tenemos que sentirlo en el espíritu, vivirlo en el espíritu, tenerlo en el espíritu, porque eso nos va a hacer tener reverencia y respeto a Él todo el día. No nada más cuando estoy delante de una imagen. Por eso es corromperse, por eso nos corrompemos. El día que estamos ante la imagen, ahí estamos persinándonos. El día que estamos ante la imagen, ahí estamos hasta hincándonos, porque ahí está la imagen. No, Dios está en el espíritu. Entonces cuando yo voy a hablar mal, yo debo de tener temor que me está oyendo. Cuando yo voy a tomar un mal pensamiento, yo debo de tener temor porque me está escuchando. Cuando yo voy a abrir mi boca para herir, yo debo de tener temor, arrepentimiento porque me oyó. Ahí está conmigo. Por eso no quiere imágenes, porque nos corrompemos. Andamos cargando imágenes, andamos paseando en las calles imágenes, andamos postrados llorándole a imágenes, pero no le tenemos temor a Él andar mintiendo, engañando, fornicando y pensamos que tenemos a Dios, creemos en Dios, pensamos que somos cristianos. No es así. Dice en Juan 4:20 con la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, le dice la samaritana a Jesús, y ustedes dicen que solo en Jerusalén es donde se debe de adorar. Y Jesucristo le contesta, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte en Samaria, que era donde el monte de Jacob, donde adoraban, ni en Jerusalén donde los judíos adoran, ahí ya no se va a adorar. Al Padre, dice, al Padre se le va a adorar, dice, ustedes adoran lo que no saben, porque no conocen, y nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, aquí está la resolución de todo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué siempre en espíritu y en verdad? En espíritu y en verdad. Porque la verdad es la bíblica. Ahí nos dice cómo adorar sin imágenes. Ahí nos dice cómo postrarnos con un corazón sencillo, sincero, humillarnos ante Él. Una actitud de arrepentimiento, una actitud de confesión, una actitud de querer vivir solo para su gloria, que Él nos transforme, que Él nos santifique, que Él nos ayude, pero no a nuestros deseos egoístas, que nos ayude a hacer una mejor ofrenda para Él, mejor gloria para Cristo, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser embajadores de Cristo, de representarlo a Él si nos decimos cristianos, de cómo vivo ante mi esposa y las esposas ante los esposos, como padres de familia, como hijos de familia, como ciudadanos, que se muestre la gloria y el evangelio de Cristo en nuestra vida. Si es que queremos servirlo, es en espíritu y en verdad. Entonces Él no quiere imágenes, Él quiere que desde nuestro espíritu adoremos a Él, porque Él es espíritu, pero que aparte con la verdad, y la verdad es que no quiere imágenes delante de nosotros, nos corrompen. Después tenemos temor a las imágenes y no a Él, porque Él no es una imagen, Él es un Dios vivo, pero es espíritu, no lo vemos. Por eso quiere que entendamos que no lo vamos a ver, pero lo podemos sentir en nuestro espíritu si nos metemos en nuestro espíritu a buscarlo, si nos metemos en humillación delante de Él y espiritualmente clamar a Él.
es como podemos tener un contacto con Él en Cristo. Ahora, tengo que estar en Cristo, si no, no va a haber comunicación. Eso es verdad. Y la verdad implica mucha enseñanza de cómo estar delante de Él, cómo darle servicio a Él, cómo adorarlo, cómo orar, de qué manera y qué cosas debemos y no pedir. Y todo eso es una enseñanza que para eso se necesita estar en Cristo, estar congregándose, recibir de esas enseñanzas. ¿Qué me sirve estar yendo a una iglesia mentirosa que me habla de que es la santa que se apareció acá, el santo que se apareció allá, el otro santo que festejamos este mes, el otro santo que festejamos el año pasado, el santo de aquí, la santa de allá, el santo del otro, la festejo? ¿Qué te sirve de evangelio eso para crecer en santidad? Nada. ¿De qué te está hablando los atributos de Cristo que Dios quiere formar en ti, el carácter de Cristo en ti? ¿De qué te sirven esas doctrinas? Nada. Ahora, ¿de qué te sirven también enseñanzas huecas donde te dicen, pórtense bien porque Dios los está mirando? No hagan el mal porque pues, eso te lo dice cualquier ser humano sin ser sacerdote, sin ser pastor. ¿De qué te edifica que te digan, te tienes que portar bien? No, necesitan presentarte a Jesucristo y a Él crucificado y a Él resucitado y la palabra de Dios, que el Espíritu la coloque en ti para que te haga reflexionar, entender y crecer en la verdad. Para que entonces tu mente sea renovada por la verdad de Dios y tu vida sea transformada por la gracia y el poder de Dios. No en esas religiones con sacramentos falsos. No cambias nunca. Eres la misma persona todo el tiempo, con los mismos defectos morales, todo el tiempo, con los mismos problemas, todo el tiempo. No hay un progreso espiritual, no hay un crecimiento que te parezcas a Cristo cada vez mayor. Entonces, ¿cómo te confías en eso? Eso no es ser de Cristo y eso no es ser salvo, eso no es tener a Dios. Entonces, nos dice aquí bien claro que Dios es espíritu y busca adoradores en el espíritu, no en imágenes. Por eso prohibió desde el principio, no quiero, a pesar que ves que te les habló, no hay imágenes de Él, no hagas imágenes de Él. Pero vamos con la enseñanza a desarrollarla, porque los apologetas de las religiones equivocadas, especialmente la mayor, que usan imágenes, la más grande, tienen su forma de defender el error, que se lo cree la iglesia y hasta se ríe cuando lo defienden. Yo veo en YouTube apologetas como Luis Toro, apologetas como Cristian Huerta, apologetas como otros ex evangélicos que eran pastores no convertidos y se fueron al catolicismo para que ahí les dieran adoración a ellos y les hicieran millonarios vendiendo libros y discos. Y estas personas hasta hacen reír a toda la congregación católica que está escuchando cómo defienden el error, contando chistes de eso, burlándose de los hermanos separados, enseñando errores que no pueden sustentar. Sacan un texto bíblico fuera de contexto y lo aplican a su error. Y la gente se lo cree. Por eso te digo que no es eso lo que te va a salvar. Tu vida es una prueba si estás viviendo en santidad. Si tu vida solo glorifica a Dios Padre y Dios Hijo, como la Biblia dice, y como todos los apóstoles dicen que es un cristiano. O le estás pidiendo a otros seres del cielo que se aparecen. O les tienes fe e intercesión en otros seres del cielo. O amas tanto a los líderes y magisterio de tu iglesia que estás totalmente cegado. Y la Biblia no la conoces ni la lees. Tienes que escapar del error por tu alma. Si amas tu alma, escapa. Investiga. Busca a Dios. Dice Éxodo 21 al 5. Voy a hablar de los 10 mandamientos. Ya vi que hoy te vimos Deuteronomio 4 como Moisés les dijo, guarda mucho tu alma, no hagas esculturas de Dios. Te va a llevar el diablo. Los que hacen esculturas de Dios, Dios deja que el diablo se posesione de esa escultura y tenga arrastrados en idolatría al pueblo. Idolatría cristiana religiosa, de mentira. O que crean que es Dios y no es Dios. Por eso sus vidas nunca cambian aunque crean en Dios y sientan cosas. Hay que tener mucho cuidado. Y en los 10 mandamientos dice así, Éxodo 20 del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no quiero que tengas otros dioses. No me salgas con que Baal, no me salgas con que Acera,
No me salgas que contra Moloch, no me salgas con el montón de demonios que hay por todo el mundo pasándose por diositos en cada cultura. Eso es claro que aquí lo dice. Pero el segundo mandamiento en el catecismo católico lo quitaron. Y ahorita te voy a poner unas fotos del catecismo católico donde habla de este mandamiento, cómo ellos lo interpretaron. Dice aquí, en el mandamiento 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza, o sea, todo lo que aparente imagen, escultura, esto, lo otro, pintura, ni ninguna semejanza, de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué está arriba en el cielo? Dios. ¿Qué está arriba en el cielo? Jesucristo. ¿Qué está arriba en el cielo? María. ¿Qué está arriba en el cielo? Noé, José, Pablo. Ninguna figura de nadie de lo que está en el cielo, ni los ángeles, nada de figuras. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, no solo vas a provocar maldición contra ti si haces eso, sino que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos van a sufrir de tu gravedad si no me escuchas. No me compares a metales, no hagas figuras de mí, ni de mi Hijo Jesucristo, ni de mis ángeles. Y luego los apologetas en el error te enseñan, ¿y por qué en el tabernáculo hizo 2 ángeles sobre el propiciatorio, en el arca de la alianza? Porque ahí sí, ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote y él no se postraba ante las imágenes. Él incluso se mantenía hasta de pie y colocaba incienso, aroma agradable, que era una figura de Jesucristo. Para presentarnos delante de Dios Padre en el lugar santísimo ahora, tenemos que tener el aroma de Cristo en nosotros. Si no, no nos recibe Dios Padre. Si Cristo no está su espíritu en nosotros, no nos recibe, no nos escucha. Y eso lo dice la Biblia, no yo. Lo dice la Biblia. Dice que si oramos conforme a su voluntad en Cristo, Él nos oye. Él nos oye. Así dice la Escritura en Juan. Conforme a su voluntad, no con la nuestra. Entonces nos escucha. Ahora, si pedimos como a Él es su voluntad, dice que nos va a atender. ¿Y cómo nos va a atender con su voluntad? Pues teniendo a Cristo, la única forma de entender cuál es su voluntad. Su palabra. Él es el verbo encarnado. Ahora bien, en el error dicen, ¿cómo si levantó una estatua de una serpiente de bronce en el desierto para que los mordieran las serpientes porque andaban de rebeldes el pueblo? Porque el pueblo tenía que ver la consecuencia de su pecado y por eso hace la ilustración en el Nuevo Testamento que en esa figura representaba a Cristo. Porque yo tengo que ver la cruz del Calvario y el sacrificio de mi Señor Jesucristo para que me duela mi alma de todo lo que me estuvo mordiendo Satanás toda mi vida, todo lo que me estuvo mordiendo Satanás, yo viviendo en un desierto, aunque me estuviera risa y jaja con alcohol y con sexo ilícito y con avaricia y con robo y con todo, no pagando impuestos y haciendo como yo haya vivido en el desierto, mordidas y mordidas me daba la serpiente. Entonces yo tengo que ver que la consecuencia de mi pecado para ser redimido, volteo a la cruz del Calvario, a Cristo crucificado, me doy cuenta de lo que provoqué para ya no me siga mordiendo la serpiente, para ahora sí tener ríos de agua viva, para ahora sí conocer la verdad y la santidad de Dios, para ahora sí disfrutar de la plenitud del amor de Dios en mi vida, el cuidado y protección de Él aquí y mi familia. Lo que costó a Él, no a mí. A Él le costó todo en la cruz. Entonces eso crea en mí tristeza de principio, arrepentimiento y dolor por lo que le hice a mi Señor para que me pudiera salvar, lo que le costó a Él para que yo fuera salvo. Y entonces en ese entendimiento ya no vuelvo a burlarme de Él. ¿Cómo? Pues diciendo que soy cristiano y peque, sin temor. No. Ahora agradecido, me lleno del Espíritu, me lleno de su palabra para vivir en consecuencia como hijo de Él agradecido. Eso es ser un verdadero cristiano. Entonces, aquí nos dice que ninguna figura, ni imagen, nada que se parezca de lo que está en el cielo, y ni hincarse ante ellas, ni honrarlas. Eso dice Dios. Y ahorita te voy a comprobar cómo eso hicieron en el Antiguo Testamento.
y Dios les mandó demonios. Claro que permitió que demonios los dominaran y destruyó a esas familias. Porque hicieron imágenes de Jehová para hacerle culto. O sea, no podemos hacer imágenes de Dios por más que los concilios del segundo concilio de Nicea hayan autorizado que las imágenes sean un sacramento y que las imágenes sean un culto y que sea algo establecido por Dios. No estableció eso, va en contra de la palabra. Por eso en el Catecismo Católico, en los 10 mandamientos no viene este. Hicieron uno solo para abarcar el primero y el segundo. El que amarás a Dios por sobre todas las cosas, con ese abarcan estos dos. No, cada uno tiene su propio intención. El primer mandamiento de Dios es que no tengamos ningún tipo de Dios, que es lo que dicen en la religión. Pero el segundo es bien claro, no hagas imágenes de mí, ni de mi hijo, ni toda la divinidad, ni del Espíritu, para que promuevas fe, para que me busques a través de ellas, para que te recuerden a mí, no te hagas imágenes. A mí, llévame en tu espíritu, platica conmigo, vive aquí a mis pies, tómame de la mano, escucha mi sabiduría, yo te la enseño. O sea, es una relación personal con Él, no a través de estatuas, no a través de imágenes, porque nos corrompemos como seres humanos. Tenemos que creerle a Él, no a la iglesia, a Él. Dice Deuteronomio 27 del 11 al 15, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado ya el Jordán a la tierra prometida, estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Ellos como líderes de la familia, representantes de cada familia de las 12 tribus, van a estar en el monte Gerizim para entrar ya a la tierra prometida para bendecir al pueblo de Dios. Pero estos otros se van a subir al monte que está enfrente, el monte Ebal, para pronunciarles maldición a los que no quieran obedecer lo que Dios dice. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí estarán en Ebal. Y los primeros estarán en Gerizim, enfrente de los dos montes. Tú puedes buscarlos en internet y los vas a ver ahí. Dice, y hablarán los levitas y dirán a todo el varón de Israel con altavoz lo siguiente. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová es esto. Obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Eso hicieron. Cuando están profesando las maldiciones, la primer maldición que mencionan, y tú puedes leer en este capítulo ahí en Deuteronomio 27, maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición, que no debes de tener sexo con un familiar, que no debes de tener sexo. Ahí vienen todas las maldiciones. Vienen varias, no todas, vienen varias. Y la principal es esta, no vas a ser figura de Dios. Ahora, ¿qué dicen los que enseñan apologética para defender el error? Dicen que se refiere a los otros deidades de otras naciones. No. Dijo bien claro que lo que está en el cielo no quiere imágenes. De lo del cielo no quiere imágenes. Y tal vez quieras defender tú tu iglesia y tu forma de pensar y tu forma de creer en cuanto a esta doctrina, pero déjate detengo. En un billete de a 20 pesos que he visto esos apologetas decir, saca un billete, ¿a poco adoras al billete? Y entonces rómpelo, dámelo. Son argumentaciones tontas. ¿A poco no tienes fotografías de tu familia, de tu mamá, de tus hijos ahí en tu casa? ¿Y a poco es idolatría? Son argumentos idiotas. Discúlpenme, personas idiotas. ¿Cómo se ponen a creer esa argumentación como válida? Dios se está refiriendo a una imagen de Él, el cielo, que represente para ti tener una relación con Él, o que te recuerde a Él, o que te metas a buscarlo a Él, te postres ante esa imagen. ¿Qué es lo que sucede en la religión? Se postran delante de una imagen, aunque sepan que la imagen es de madera, pero se están postrando ante la imagen. Lo prohibió Dios primero, que ni siquiera la hicieran. Segundo, que no se inclinen a ellas, porque eso es como honrarlas a las maderas. Porque Dios no es madera, Dios no es yeso, Dios no es fierro. Dijo Cristo, es espíritu y es santo y busca adoradores en espíritu, no en imágenes. Tenemos que creer esto, es verdad bíblica. Tenemos que renunciar hasta lo que defendemos y creemos para salvarnos.
Por eso no dejamos de pecar y pensamos que somos religiosos y vamos a ir al cielo. No, así no vamos a ir al cielo. Tenemos que ser santos como Él es santo y tenemos que obedecerle si decimos ser cristianos. Entonces, para que vean, la primera maldición era tan importante. Maldito será el que haga una efigie, escultura. Ahora tú puedes decir, como argumentaba yo ahorita, que se defienden diciendo que cualquier... No, Dios no prohíbe las imágenes. Él mandó al mundo a pintores. Él mandó al mundo a diseñadores. Él mandó al mundo con esa habilidad y capacidad que no cualquiera la tiene. Él mismo lo dice en el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo, que Él le puso sabiduría a ciertos hombres para que diseñaran precisamente esos querubines, para que diseñaran el arca, para que hicieran esculturas de lo que Dios quería para representar el cielo en la tierra. Porque al único pueblo que le prometió Dios que Él habitaría entre ellos en ese tiempo fue a su pueblo Israel, y le pidió a Moisés que anduviera con ellos, y se lo cumple Dios y diciendo, bueno, hazme esto, un tabernáculo. Y dice la Biblia que eso es figura del tabernáculo celestial. Cómo Dios está, como lo revela Isaías capítulo 6, cómo Dios está en su templo con todas sus vestiduras santas, preciosas, poderosa, la imagen que se le es en visión dada a Isaías y nos la revela Dios, porque tiene querubines que le están día y noche diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, tú eres santo. Le están glorificando de día y de noche. Entonces quería transmitir con Isaías, quería que viéramos cómo en el templo era una figura que cuando Cristo vino a la tierra dijo que todo lo que era figura ya en Él se cumplió. Las sombras y las figuras del pacto anterior en Cristo se vuelven ya todo realidad. Él es el Cordero que estaba siendo sacrificado, Él es el tabernáculo, Él es todo lo que el Antiguo Testamento representaba a Cristo. Se cumplió. Entonces ese lugar santísimo, lo dice el libro de Hebreos, entramos confiadamente ya en Jesucristo, podemos entrar ante el Padre en Jesucristo. Ya no necesitamos todo el ritual aquel, no necesitamos. Y cuando Él hizo los querubines, es para que entendiéramos que ahí estaba Dios. Es para que el sumo sacerdote no se le olvidara que ahí está Dios. No la imagen, no, ahí estaba Dios presente. Tan tan. Dios estaba presente ahí. Entonces, tal vez tú puedas argumentar ahora, bueno, cuando nosotros hacemos una cruz, es que Dios no está ahí colgado, no está ahí presente. No, es que cuando hacemos un santísimo sacramento, lo tenemos encerrado en una hostia. Dios no está encerrado en una hostia. Es mentira. Dios está a la diestra del Padre, dice la Biblia, y ascendió. Y cuando Él habita en un espíritu humano, no en materiales, no en templos, no en cosas. Lo dice la Biblia por todas partes. Mismo Salomón dice, ni el cielo te puede tener, menos esta casa. Pero bueno, cuando oremos a ti desde aquí, tú nos oirás desde el cielo. Desde el cielo nos oye, no ahí en ese lugar, en esa estatua, menos nos va a oír. Porque Él prohibió imágenes, nos corrompemos. ¿Qué es lo que ha generado imágenes? Falsas esperanzas, millones de dólares para el Vaticano, millones de dólares. Pero que la gente perdida, matándose y divorciándose las familias cristianas, porque no está Dios en eso. Ahí no está Dios por más religioso que sea. Dice, miren, este es el caso que les quiero comentar, de un caso donde en Israel se cometió este pecado, para que veamos que Dios se refiere a imágenes de Él, no imágenes de otros dioses. O sea, también de otros dioses, pero imágenes de Él principalmente no quería cuando lo dejó en Éxodo 20 y en Deuteronomio 4 que ya leímos. Dice Jueces 17:1. Te voy a parafrasear primero. Había una familia donde existía Micaía, un judío, y la mamá de él se le perdieron 1200 ciclos de plata, se los había robado el hijo Micaía, y luego ya Micaía se los vuelve a dar a su mamá, le dice, no, yo te los había robado, son tuyos. Y la mamá le dice, bendito eres tú, mi hijo de Jehová, Jehová te ama, y este dinero se lo voy a dedicar a Jehová. La mamá contenta con su hijo, enamorada de su hijo, y yo te lo voy a ofrecer a Jehová. Voy con el artífice, para que haga una escultura de talla y haga otra escultura de talla. Le voy a dar 200 ciclos de plata con esto, para que tú tengas tus estatuas de Jehová y le des culto a Jehová, porque te voy a consagrar para Jehová. Lo estaban haciendo para Dios, en bendición para Dios según ellos.
en amor a Dios según ellos, en agradecimiento a Dios estaban haciendo todo esto. Y es pecado, porque Dios lo prohibió, pero ellos creen que lo hacían por a Dios. Y miren qué sucedió. Dice, hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, aquí que el dinero está en mi poder, yo los tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Está bendiciéndolo en el nombre de Dios, es gente que cree en Jehová. Dice, y él le devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad te he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Peor, la mamá iba a maldecirlo con ese dinero. Peor, están violando la ley moral de Dios que prohibió que no hicieran imágenes de Jehová, y le va a hacer imágenes de Jehová. Ahora pues yo te los devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata, y le dijo al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, o sea, casa de diositos, de demonios, porque detrás de cada escultura Dios dijo que iba a haber un demonio gobernando eso. Cada escultura de Jesucristo que lo usan como imagen en la religión hay un demonio. Cada escultura de María hay un demonio. Cada escultura de cada ser santo hay un demonio. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, hay que tener mucho cuidado. Son espíritus engañadores que dijo 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo a Timoteo. En los posteriores tiempos los religiosos van a tener cauterizada la conciencia y los van a engañar doctrinas de demonios, van a tener estatuas, imágenes, todo lo que prohibió Dios, sacramentos, y van a decir que los bebés se salvan en el bautismo. Van a cambiar todas las doctrinas apostólicas. Engañadores y engañados. Nos advirtió Cristo, nos advirtió el apóstol Pablo. Y dice aquí que también Micaía hizo un efod y terafines, y luego que ya llegó un levita, un sumo sacerdote. Miren, el verso 10 dice que le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre y mi sacerdote. Le daba comida, y Micaía consagró el levita para Jehová, y aquel joven le servía como sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea, sabían de Dios, pero estaban cometiendo un grave pecado. Ahora Dios me va a prosperar porque puse un levita, que él puso los levitas como sacerdotes, ministrando delante de tallas y de estatuas de Jehová. Y tú sigues leyendo ahí en ese capítulo, sigues leyendo la historia de Micaía. Llegó unos malhechores de la tribu de Dan, se roban al sacerdote, se roban las estatuas de Jehová, porque también las querían ellos para que los protegieran a ellos, y le roban todo, y ya mero matan a Micaía y los siervos de Micaía, y se pelean, y se queda sin sacerdote, y se queda sin estatua, y por pura misericordia no lo mataron. Y se van los de Dan, y luego más adelante habla la Biblia que los de Dan hicieron atrocidades con una concubina de un levita. Terrible, terrible. Porque llevan la maldición entre ellos con estatuas. Por eso suceden las tragedias que suceden en las familias que no quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero no, es difícil creerlo, por eso primero hay que entregarse a Dios para que Él te muestre la verdad. Yo estuve 41 años en la religión, yo estuve engañando, yo estuve adorando imágenes, yo estuve yendo a San Juan de los Lagos a pagarle mandas a la Virgen, yo estuve en todo eso y jamás dejé de pecar, jamás dejé de mentir, jamás dejé malas palabras, jamás dejé de burlarme y de hacer chistes y divertirme en el doble sentido, hasta que conocí a Dios en espíritu y en verdad, hasta que entendí su sacrificio y tomó efecto en mí y me salvó y me sanó y me limpió. Hasta que mi Señor se manifestó a mí a través de la salvación como Él estableció en la Biblia, que me expuse el Evangelio y me arrepentí ante Él y nací de nuevo. Hasta ahí dejé de hablar mal, de mentir, de robar, de engañar, de doble sentido, de cometer sexo ilícito. Hasta ese momento. Antes jamás creyendo en Él, pensando en Él, teniendo sacramentos, nunca pude dejar de pecar. Ahora, ¿soy pecador? Sí. A veces tengo que orar y no oro y es pecado. A veces tengo que compartir la palabra en un lugar y por tiempo no pude, es pecado. A veces me he tenido que, no he podido ir a la congregación por una cosa u otra, que es una vez en meses y años, y es pecado. A veces
tuve un pensamiento malo y es pecado. O sea, no somos perfectos, pero todas esas prácticas de pecado se fueron. Mentir, avariciar, engañar, ser desleal, doble sentido, estar viendo pornografía, todo se fue. Pero la mayoría de la gente cree que se va a salvar haciendo esas prácticas, que es normal ser cristiano así, porque no conocen a Dios en espíritu y en verdad, porque no conocen el evangelio verdadero, porque la iglesia está engañada y ha sido engañada por siglos y siguen siendo engañada y engañando, porque no han querido rendirse ante Dios. Dice 2 Corintios 6:16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como dice Dios, yo habitaré y andaré entre ellos y seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice Dios, ustedes son mi templo. ¿Por qué pones un ídolo delante de ti para buscarme? Yo voy a andar adentro de ti y voy a andar alrededor de ti y tú me vas a servir en espíritu y en verdad. Miren, por eso dice 1 Tesalonicenses 1:9, ellos mismos nos cuentan cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir ahora sí al Dios vivo y verdadero. Yo sé lo que es esto. Antes yo le pedía las imágenes y le pedía a Jesucristo en una imagen colgada en la sala y ayúdame, y seguía siendo el mismo patán. Pero ahora en el espíritu cierro mis ojos donde esté, levanto mis manos, me postro y le clamo. Y Él me responde, y Él me ayuda, y Él me fortalece, y Él me da dirección. Y antes no, era una creencia religiosa de siglos que yo también había heredado, pero seguía muerto en el pecado. No conocía la vida de Dios todavía, aunque creía en Él, y creía y mucho. Dice 1 Corintios 10, 19 y 20, el ídolo no es nada, pero lo que se sacrifica a los ídolos, se lo sacrifican a los demonios. Esto no nomás es a los ídolos que no son Dios, no. Si tú haces una estatua de Dios, por eso a Micaía le puso la Biblia dioses, son demonios. Los únicos que son dioses son los demonios. O sea, con D chica, dioses, demonios. Entonces, en toda la Biblia puedes ver esta palabra con D chica refiriéndose a los demonios que están detrás de una obra perversa satánica, como es la idolatría cristiana, la religiosidad cristiana. Y eso sucede en muchas denominaciones, no nomás en la católica. Entonces, tienes que tener, por cierto, que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, y su Hijo nos dijo con su propia boca, y lo quedó escrito, que Dios es espíritu, y Él busca que lo adoren en espíritu y en verdad, no en imágenes y religiosidad. No es como la iglesia te lo imponga, no es como tus apologetas lo defiendan, no es como tu propia filosofía cristiana religiosa de siglos y familiar, tú lo defiendas, lo que te va a salvar. Es Dios, si te humillas ante Él y reconoces que no has dejado de pecar por más que crees en Él, para que entonces empieces a vivir una vida en santidad con su gracia, con su verdad y con su poder. Y para que después puedas entender todo lo que ahorita no puedes entender, pero que sí es evidente que está escrito que Dios es espíritu y no quiere imágenes delante de Él, ninguna, de ningún tipo, y que no nos estemos divirtiendo con nuestros apologetas, porque dicen que saques un billete, porque si no tienes fotos en tu casa, porque si hizo una serpiente, que como si Salomón hizo palmeritas y cosas y leoncitos ahí en el templo. Sí, tú puedes decorar tu casa, tú puedes tener fotos en tu casa, Salomón puede meter al templo decoraciones, nosotros podemos poner el templo decoraciones, pero que te postres ante una imagen de Dios, no. A una persona del cielo, no, lo está prohibiendo. Eso es lo que tienes que tener. Hasta aquí llegamos. Padre, en el precioso nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos con la enseñanza. Te damos gracias por ella y te pedimos, Padre, nos ayudes a escapar de las mentiras y el engaño. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.